Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos absolutamente en vivo con ustedes acá en la 94.5 de frecuencia modulada en Enlace USACH, también con quienes nos siguen por televisión digital en el canal 50.2 en la región metropolitana. Vamos a ir a una nueva conversación, nueva entrevista entre las 6:30 y las 7:25 horas de ayer. 4 estaciones claves de la línea 1 del metro, Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda, permanecieron cerradas, obligando al nutrido volumen de pasajeros en hora punta a buscar alternativas para su transporte. Desde Metro explicaron que la interrupción se originó en un aparato de cambio de vías ubicado entre República y Los Héroes. Y bueno, queremos entrar un poquito más en detalle de este tema, porque bastante a propósito de lo que finalmente significó para muchos pasajeros, vino el análisis de efectivamente cómo se están enfrentando esta gestión de emergencias a la hora de situaciones complejas como la que se dio el día de ayer. Y bueno, estamos en estos momentos en línea con el académico de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, experto en transporte, Juan Pedro Sepúlveda, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oiga, revisando un poquito los antecedentes que se entregaron a propósito de esta situación que se vivió ayer, la gerente de comunicaciones de Metro, Paulina del Campo, detalló que el servicio se vio afectado, como decíamos en la introducción, por una falla técnica en el aparato de vías del sector de estación Los Héroes. Eso produjo un servicio parcial de aproximadamente, produjo que hubiese servicio parcial, bien digo, de aproximadamente una hora. La empresa explicó además que los incidentes que superan la media hora son poco frecuentes y han ido disminuyendo. De hecho, ahí en la tercera se daba cuenta de que en 2024 bajaron desde 28 a 18, una reducción del 36%, y lo que va de 2025 van 15 interrupciones, mientras que a la misma altura del año iban 16. Poco marginal, pero de todas maneras menos. ¿Cómo califica en general la manera, profesor, que se han estado enfrentando estos temas en el entendido, además de que son, en el caso de la línea 1, un eje fundamental crítico a la hora de pensar en el transporte de las personas en la mañana y también en las tardes? Así es, efectivamente. La línea 1 del metro es una línea que ya a esta altura tiene 50 años de Uh-huh. edad y por lo tanto es una línea que requiere una mantención, una preocupación especial. Además, como usted bien lo indica, la línea 1 es la línea que tiene mayor sobrecarga, digamos, Uh-huh. dentro de toda la línea de metro. Por lo tanto, se juntan, digamos, Sí. estas posibles causas que podrían generar este problema que nosotros estamos viendo el día de hoy. Tenemos una línea que es bastante antigua y por otra parte tenemos una alta carga, una alta demanda, digamos, sobre esta línea. Y ahí efectivamente nos encontramos con este problema que, ojo, que no solo pasa ahí, sino que también en la línea 2, en la línea 5, hace algunas semanas atrás también. Sí. Y por lo tanto yo creo que hay que mirarlo también desde una perspectiva que efectivamente tenemos que preocuparnos de tratar de disminuir esto, porque independiente de que tengamos 15 o 16 este año fallas, digamos, Uh-huh. eh, yo diría, bueno, tenemos que tratar de preocuparnos de que sucedan, ojalá, lo mínimo posible o que no hayan fallas, porque cualquier problema que suceda en el metro Uh-huh. y en particular en hora punta, Uh-huh. tiene un efecto tsunami sobre toda la Claro. red de transporte de la ciudad y por lo tanto tiene un efecto muy negativo en muchos aspectos, no Uh-huh. solamente en los tiempos de desplazamiento, sino que también en temas de seguridad cuando es en la noche Sí. y en temas de llegar tarde al trabajo, en temas de productividad también. Por lo tanto, hay hartos efectos que están ahí juntos, digamos. Profesor, usted hacía mención al tema de la antigüedad de las líneas. Recordaba lo que es línea 1, que es la que ha cumplido ya 50 años, línea 2 que tiene un poquito menos, línea 5 y que tienen características similares, lo mismo con la línea 4. Muchos elementos cuando hablamos de interrupción tienen que ver con, por ejemplo, personas en la vía. Y sabemos que en línea 1 se está tratando de avanzar en poder tener, cubrir justamente el tema del andén tal como ocurre en las otras líneas, en la línea 6 o la línea 4, sin ir más lejos, línea 3, perdón. En ese sentido, elementos como esos pueden ser también útiles el poder ir avanzando. Sabemos que es costoso, porque es una línea súper extensa. ¿Qué decir si se incorpora también línea 2 y línea 5 aquello? Pero ahí hay un factor, por ejemplo, importante a tener en cuenta.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No tengo a mano actualmente cuál es la estadística de estas detenciones y cuántas corresponden Sí. a personas que bajaron a la vía, pero en el fondo me da la sensación que es un porcentaje relevante. Mm. Y en ese sentido, todas estas medidas apuntan, digamos, en el buen sentido de efectivamente tratar de garantizar el funcionamiento continuo, digamos, y sin interrupciones Mm. del metro. Por lo tanto, yo creo que va en el buen camino. Es una forma de poderlo abordar, pero también yo creo que, a mi juicio, un tema muy Mm. importante que no se habla mucho quizás es tratar de hacer mantenimientos predictivos, de Ujú. predecir las posibles fallas. El día de hoy existen sensores, por ejemplo, para Sí. poder medir distintos valores, análisis, temperaturas, y después uno tomar todos esos datos para poder pronosticar o tener una probabilidad de falla, digamos, de todas estas piezas y por lo tanto poder anticiparse. Yo creo que ahí hay un punto que es muy relevante también, que podría servir mucho, ¿ya? Aparte, naturalmente, un plan de mantenimiento que me imagino que tiene Metro, Mm. pero probablemente sería interesante también poder saber cuáles son las fallas en general, para poder saber si esos planes de mantenimiento van en el buen camino. Claro, a propósito que lo trae a colación, qué bueno que lo mencionó, porque Metro efectivamente la información que dio el día de ayer, y a propósito de estos números que le compartí hace un instante y también compartía con la audiencia, decía que los avances que se han tenido se deben a reforzamiento en estrategias de mantenimiento y también incorporación de tecnologías de sensorización y monitoreo predictivo, que es justamente lo que nos estaba planteando recién. Esto entonces da cuenta de que la inversión en tecnología efectivamente da resultados. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que es un elemento fundamental y hay que seguir haciéndolo. Eh, y bueno, yo creo que en algún momento tendríamos que empezar a ver resultados en el sentido de Ujú. que estas fallas empiecen a ir disminuyendo de forma considerable. Pero yo creo que ese es un punto, a mi juicio, que es muy, muy relevante. Poder anticiparse a las fallas, teniendo presente que muchas de las líneas, o sea, la mayoría de las líneas ya tienen 50 años o están bastante maduras ya. Mm. La línea 3 tiene 25 años. Ujú. Entonces también estamos hablando de líneas que no son jóvenes y que ya con el paso del tiempo y con el estrés que se le da a cada una de Sí. esas líneas, la, la fatiga de materiales, la probabilidad de falla comienza a aumentar y por lo tanto hay que tener mucho ojo y hay que tener sensorizado, digamos, Mm. todo para poder prevenir que ese tipo de problemas suceda. Oiga, profesor, ¿se ha hecho bien ese seguimiento de la madurez de las estaciones a las que alude usted? Estaciones de 50 años y estaciones de 25 años. Uno de repente piensa que la línea 4 no ha pasado mucho tiempo, pero efectivamente ya son más de 20 años y no dejan de ser. ¿Cómo ve también la forma en que desde la perspectiva no solamente de empresa Metro, sino que desde la perspectiva de sistema de transporte se ha estado siguiendo la huella esto, en la maduración a la que usted alude? Claro, porque eso es cierto, porque en el fondo nosotros necesitamos poder hacer llamémoslo, es un seguimiento al uso eh, y al desgaste, digamos, de cada una de estas piezas. Imagínense que muchos componentes probablemente ya tienen que haber sido cambiados, porque Claro. hace 20 años atrás o 30 años atrás las tecnologías eran distintas. Los Entonces repuestos ya tenemos no que ir están en el... actualizando. Claro, entonces podemos encontrarnos con que Mm. yo me imagino que están efectivamente haciendo ese tipo de cambios, pero claro, efectivamente podemos encontrarnos con casos que tengamos repuestos que ya no existen, ¿ya? Y que tengamos cosa que Metro tenga que estar buscando proveedores alternativos para poder suplir, digamos, Mm. esos repuestos obsoletos que ya no están. Pero tenemos que efectivamente hacer un seguimiento, tenemos que estar preocupados más de eso y yo diría no ser tan reactivos. Yo desconozco, digamos, en qué es lo que hace Metro en la práctica con respecto al tema de mantenimiento, pero sí lo que podría uno ver Ujú. es que las fallas que estamos teniendo, incluso la que pasó hace 2 semanas atrás aproximadamente, en la que hubo un incendio en la Mm. línea Sí. 3, eh, lo que pasó ahí fue casi un incidente de seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí hubo humo, fuego, Mm. y pudo haber pasado a mayores. Entonces eso yo creo que ya es un punto
es un evento crítico. Hay que tener mucho cuidado que no empiecen a suceder ese tipo de cosas, porque podríamos pasar de simplemente fallas que afectan los tiempos de desplazamiento a otros incidentes que tengan que ver con seguridad. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución en hacer los adecuados mantenimientos que sean los que están planificados, pero en simultáneo prever estas fallas a futuro. Quiero recordarles que estamos a esta hora con el académico de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, experto en transporte, Juan Pedro Sepúlveda, hablando de los factores en torno a las fallas de metro y particularmente pensando en lo que estuvo ocurriendo la mañana del día de ayer. Yo mencionaba también la frustración que muchas personas plantearon a propósito de que a muchos lo tuvieron que bajar en camino al poniente del metro, tuvieron que tomar buses en la superficie ahí a la altura del Metro Universidad de Chile, y ahí también está la lectura que se está haciendo por parte de los usuarios. La Tercera recogió que en redes sociales decenas de usuarios expresaron frustración por la interrupción justo en el retorno de fiestas patrias. Primer día ya partimos mal, decían algunos, otros reclamaron por la saturación de buses de apoyo, falta de información clara en las estaciones, y aquí quiero ir a un tema que siempre es relevante tener en cuenta, y que es el poder desarrollar elementos o factores sobre ciudad inteligente a la hora de mejorar rendimientos en gestión de emergencias, porque aquí me da la impresión de que una buena coordinación puede hacer la diferencia, profesor. Por supuesto que sí. Como yo le comentaba, se genera lamentablemente un efecto tsunami. Cuando hay una falla dentro de las líneas del metro, tenemos un impacto que se transmite, digamos, hacia la superficie y hacia toda la red. Y bueno, lamentablemente sí sucede esto y queda la sensación en los usuarios de que el servicio no es el adecuado, de que no se entregan información, de que la cantidad de buses de respaldo que está es insuficiente, y eso genera naturalmente la frustración, molestia, digamos, por parte de los usuarios, y es completamente entendible. Naturalmente yo creo que ahí sí Metro debería preocuparse en el fondo de poder tener o de poder responder de manera rápida. Yo sé que a lo mejor hacen su mejor esfuerzo, sí. Estoy convencido de eso, pero bueno, tenemos esta percepción por parte de la gente y efectivamente que Metro vea la forma, digamos, de poder minimizar el impacto, digamos, del usuario con respecto a estas fallas. Yo sé que no es un tema sencillo, pero deberían estar todos los mecanismos listos para eventos de este tipo y la información debería transmitirse rápidamente. Yo creo que acá hay un tema también muy importante con respecto a lo que es la transparencia. Informar cuál es el problema, cuáles son las razones y también contar finalmente qué fue lo que se hizo. Yo creo que es importante también no solamente quedarnos en una falla, ya, pero ¿por qué? Ya, ¿por qué pasó esto? Ya, por esta razón. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hay algún plan de mantenimiento? No sé, contar un poco más a la gente si la gente no es, le interesa, digamos, son temas que son relevantes para la ciudad y yo creo que la información, la transmisión de información, la transparencia con respecto a las causas y a lo que se hace, digamos, yo creo que es fundamental también. Avanzar en una gobernanza que haga propia esa idea de ciudad inteligente, profesor, ¿puede hacer la diferencia? Porque, bueno, hemos manejado ese concepto, hemos escuchado ese concepto desde hace bastante tiempo, cómo estos elementos de información pueden ser fundamentales, por ejemplo, en la gestión de una emergencia, por ejemplo, en saber dónde se puede estacionar, por ejemplo, el poder ubicarte bien dentro de una ciudad y poder utilizar las distintas formas de transporte, en fin. Me da la impresión de que ahí tenemos una posibilidad de conseguir buenos resultados no menor. Así es. Efectivamente, es como decir, tenemos toda la información que está ahí dando vuelta, tenemos que ver cómo podemos transmitírsela a las personas de forma rápida. Pero eso se planifica, eso es completamente factible de poder realizar. Además que todo el mundo el día de hoy utiliza un teléfono celular y si fuera posible transmitir toda esta información relevante, incluso digamos con GPS, la misma persona podría ver a través de su teléfono dónde es el paradero próximo para tomar este bus de respaldo al que tiene que ir o
no sé, o dar información relevante para saber dónde desplazarse, dónde poder a lo mejor, dónde está la próxima estación de metro que está funcionando, cosas de ese estilo, que muchas veces es información que está, pero que no está centralizada, por decirlo, en una única fuente. Entonces uno tiene que estar viendo el X, digamos, de metro, Sí, o estar el de mirando red la movilidad. aplicación de red movilidad. Entonces, finalmente sería muy interesante poder contar con alguna plataforma que guarde o que mantenga toda esta información, llamémoslo online, dinámica, digamos, que se va dando durante el día, para que sí la gente pueda tomar mejores decisiones, digamos, con respecto al tema de transporte y en particular cuando ocurran estas fallas. Yo creo que es completamente factible de poder realizar. Eh, Está la información, como le digo, yo creo que es un tema de ver cómo probablemente aunarla, reunirla, digamos, en un único lugar, en una única plataforma de fácil acceso naturalmente, para que así todos los usuarios puedan hacer uso de una información de calidad, ¿ya? En tiempo real y oportuna. Yo quiero darle las gracias, profesor Juan Pedro Sepúlveda, por haber conversado con nosotros respecto a lo que fue esta situación que se vivió en las primeras horas del día de ayer en la línea 1 de Metro. Fue bien interesante el poder ir también analizar y proyectar los escenarios en torno a esta maduración de las estaciones. No siempre nos damos el tiempo de poder efectivamente pensar de que tenemos distintos tipos de estación con distinta cantidad de tiempo, y eso obviamente a la hora de hablar de gestión hace la diferencia. Así que muchas gracias por esta posibilidad de conversar, profesor. Un gusto, que esté muy bien, Que muchas esté gracias. muy bien.